Muchos son los misterios que envuelven al Satiricón, empezando por la identidad de su autor, Petronius o Petronius Arbiter, personaje del que sabemos entre poco y nada. ¿Quién fue? ¿Cuándo la compuso? ¿Y cuándo se publicó? Historiadores y expertos apuntan en direcciones diferentes y existe un vacío demasiado grande como para resolver la cuestión petroniana, es decir, el enigma que gira en torno a este autor latino. A la hora de leerlo, la autoría no es algo que importe. Tampoco se sabe mucho de la biografía de Homero, es posible que Homero ni siquiera existiese como tal. Y ahí están la Ilíada y la Odisea. Pero en el caso de Petronio es distinto, porque al carácter enigmático de su autor tenemos que añadirle la fragmentalidad de la obra. No nos ha llegado completa. Faltan, entre otros fragmentos, el que da inicio a la novela y el que pondría punto y final. Y aunque se ha tratado de reconstruir y aún queda la esperanza de hallar nuevas piezas de este rompecabezas, es muy probable que la mayor parte de la misma se haya perdido para siempre. Si, como yo, tienes afición por los clásicos grecolatinos y alguna vez te has planteado leer el Satiricón, quédate, porque a través de mi experiencia voy a demostrarte que no es una novela pesada ni difícil de leer, y que resulta tan divertida como muchas de las comedias de nuestra época, sino más. Ubiquémonos en la medida de lo posible. La hipótesis más extendida sugiere que Petronio vivió en la época neroniana, una era marcada por el esplendor y la excentricidad de la corte imperial romana. Hablamos de una etapa fascinante de la historia que está marcada por la incertidumbre, por las convenciones sociales, por el esplendor del imperio, la opulencia de las clases altas, la esclavitud. Estos son, como no podría ser de otro modo, los ingredientes que utiliza este autor latino para componer el Satiricón, burlándose de la sociedad de su tiempo, de los convencionalismos, de los excesos, las perversiones y las modas, no dejando títere con cabeza. Hemos visto, a día de hoy, en un montón de plataformas, en el cine, en obras, en la literatura en general, muchas parodias. Voy a destacar dos. La serie Justo antes de Cristo de Movistar Plus, que retrata la vida en el ejército romano, los conflictos bélicos, el origen de las batallas, aunque desde un punto de vista algo absurdo, también las intrigas de palacio, el juego de poderes en el imperio. También se burlaban los Monty Python de los romanos en la célebre película La vida de Brian. Y son solo dos, como digo, ejemplos de algo que podría ya estar muy explotado, tanto que nadie quisiera, en su sano juicio, leer una novela a cachos que repitiera esta misma fórmula. Pero, espérate, porque lo que hace Petronio, o el autor del Satiricón, no es seguir una fórmula, es crear esa fórmula. Y lo hace desde la perspectiva del que conoce muy bien su tiempo, pues no está mirando al pasado, como podemos hacer nosotros a día de hoy, sino a su presente. Petronio se saca la pluma, la pone sobre la mesa y plasma su sabiduría e ingenio sin miedo a ofender ni escandalizar, o quizá deseando que sea este el efecto de sus palabras. La historia del Satiricón, o al menos de la versión que nos ha llegado, narra las aventuras de Encolpio, un joven romano en edad de hacer el idiota y meterse en problemas, quien podría tratarse de un ciudadano libre o un liberto. Este dato no queda del todo claro. A menudo a Encolpio le acompaña Gitón, su amante, y en episodios concretos también Eumolpo, que es un poeta de origen griego venido a menos, y además también se sumarían al elenco de personajes pues otros como Ascilto, que es el tercer vértice de este triángulo amoroso lujurioso entre Encolpio, Ascilto y Gitón. El Satiricón carece de una presentación de los protagonistas como tal, por lo que no viene mal conocer un poco quiénes son los que conforman la historia para poder empezar a leerla y estar ubicados.
Si tuviéramos quizá el episodio que da inicio a la novela, pues probablemente Encolpio, en calidad de narrador, aparte de protagonista, nos hablaría de su infancia, de su origen social y aportaría algo de luz al estudio de la obra. Pero, bueno, ya sabéis que es lo que hay, no está completa. Y yo por mi parte ya no voy a volver a mencionar esto de que está incompleta, que es fragmentaria, que apenas tenemos un tercio de lo que sería la obra al completo, el rollo del misterio. Voy a dejar esto apartado y voy a pasar a hablar de lo importante. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos encontrar a día de hoy en esta obra? Tenemos, para empezar, un primer episodio en el que Encolpio discute con Agamenón, su maestro de retórica o maestro de retórica, sobre la declamación y los efectos que estos tienen sobre que esto tiene sobre la educación romana. Una crítica mordaz para abrir el apetito del lector en este caso. Tras esto, el narrador vaga por las calles algo desorientado. Encolpio parece haberse perdido por las calles, pues no recuerda, según sus propias palabras, el camino, ni sabe tampoco distinguir cuál es su albergue. Voy a leer un fragmento que dice así: «Y así, a donde quiera que dirigía mis pasos, siempre regresaba al mismo lugar, hasta que, fatigado por la carrera y bañado ya en sudor, me acerqué a una viejecita que vendía verduras silvestres y le pregunté: «Dígame, señora, ¿sabe usted dónde vivo?». Le encantó esta salida tan tonta y me respondió: «¿Cómo no voy a saberlo?». Se puso en pie y comenzó a guiarme. «Aquí debes de vivir». Mientras le decía que no reconocía esa casa, me percaté de que unos tipos se paseaban sigilosamente entre carteles y prostitutas desnudas. Con algo de retraso, mejor aún, demasiado tarde, comprendí que me habían traído a un burdel. En ese lugar, en el burdel, se topa con Ascilto, quien está agotado, a punto de desfallecer. Encolpio le pregunta entre risas, como no podría ser de otra manera, qué se le ha perdido en un lugar tan poco recomendable para los hombres de bien. A lo que Ascilto le responde lo siguiente: «Estaba recorriendo toda la ciudad de un lado para otro sin encontrar en qué lugar había quedado nuestro albergue». Misma situación que la del protagonista. «Cuando se me acercó un hombre respetable y se ofreció muy cortésmente a servirme de guía. A continuación me llevó por los callejones sinuosos y muy oscuros y me trajo hasta este lugar. Luego sacó su dinero y comenzó a pedirme que mantuviera relaciones con él. Una madame ya había exigido unas por la habitación. Ya el tipo me había puesto la mano encima, y si no llego a ser más fuerte que él, me lo habría hecho pagar bien caro». En este fragmento, además de la desvergüenza del autor, que está presente en toda la obra y es extraordinaria, encontramos un juego de palabras que, evidentemente, al traducirlo se pierde, pero que en ediciones con notas a pie de página, como la de Alianza, que es la que yo estoy utilizando, podemos apreciar. Ascilto nos cuenta que aquel hombre sacó su dinero y le pidió que mantuviera relaciones con él. El término utilizado para dinero es peculium, que en su sentido metafórico hace alusión al miembro viril. Vamos, que lo que saca no es precisamente la cartera. Es otra cosa. No es la cartera. Y al final, cuando Ascilto afirma que de no haber sido más fuerte que él se lo habría hecho pagar muy caro, pues no se refiere solamente al precio de la habitación. El siguiente episodio, después de una laguna en la historia, transcurre en el albergue en el que se hospedan los personajes, donde se discuten a Gitón como amante, dando lugar a nuevos juegos de palabras y a situaciones muy absurdas que no voy a relatar, pero por no destripar la obra, porque merecería la pena comentarlas, pero ya digo, prefiero que las descubráis por vuestra cuenta. La lujuria y el deseo carnal, por decirlo de manera suave, están presentes de principio a fin y a menudo son el motor que impulsa a los personajes y mueve la trama. No en vano, el título, satírica o satiricón, designa un relato de aventuras licenciosas
similares a las atribuidas a los sátiros. Esto lo explica muy bien José Carlos Miralles en la introducción a mi edición. Etimológicamente, no puede justificarse una relación entre satura, es decir, sátira, y el título de la obra, aunque tenga la obra muchos rasgos de la sátira. Alude, el título, como digo, a los sátiros, al desenfreno de las pasiones. Por otra parte, el episodio más conocido es el del banquete de Trimalción. Trimalción es un liberto, es decir, un antiguo esclavo que consiguió la ciudadanía romana. Petronio juega con este personaje para retratar a los esclavos que, tras adquirir esta libertad, se enriquecen y se vuelven presumidos, vanidosos y en ocasiones aún más crueles con sus esclavos de lo que sus dueños fueron con ellos. Ese banquete no es exactamente una cena, sino más bien un teatro, una obra de teatro, una exhibición de la grandeza de Trimalción que abarca gran parte de lo que conservamos de la novela, con un sinfín de historias y anécdotas que corren a cargo de los comensales y que sirven para continuar esa broma, esa burla y ese reflejo de su época y de los diferentes personajes que podemos encontrar. Tras el banquete, sabremos más sobre Gitón y su relación con Ascilto, pero no queda ahí la cosa. Nuestros protagonistas, por motivos desconocidos, tienen que huir de la ciudad, lo que les llevará a embarcarse en una nave y surcar el mar hacia nuevas y más peligrosas aventuras. Y ya está. En lo que respecta a la trama, no voy a decir mucho más. Porque lo más interesante del Satiricón no es tanto la motivación de los personajes para escapar, ni el qué pasará después, sino la crítica, la burla, ese reflejo, los chistes, las escenas extraordinarias que nos está dejando. Y además, lo que comentaba al principio, es un relato de su tiempo que nos ayuda a conocer mejor las costumbres y tradiciones en el Imperio Romano, la forma en que se relacionaban o se comportaban, las diferencias entre las clases sociales. Y también esos juegos de palabras y conflictos absurdos que nos hacen darnos cuenta de lo poco que hemos cambiado en 2000 años, porque esta novela, como suele decirse con los clásicos, sigue vigente y parece escrita hace 2 días. Comento algunos detalles extra que me hicieron gracia o que me resultan curiosos. Tengo una pequeña lista. Primero, toda la escena en el albergue y esa disputa por el amor de Gitón. Me parece de lo más divertido. Al menos a mí es lo que de momento en la primera lectura más me ha gustado. Segundo, el lenguaje de la obra, que se va adaptando al origen social de cada personaje, pasando del latín vulgar, que pueden utilizar los libertos, a un latín más coloquial, como el que emplean los protagonistas, aunque, como siempre, en la traducción no se aprecia. Tercero, que se mencione al hombre lobo como criatura sobrenatural, es en una de las historias que se cuentan durante el banquete. Cuarto, las intervenciones de Eumolpo, el poeta venido a menos, quien muchas veces introduce o sirve de alivio cómico a través de una historia que funciona a modo de chiste o sátira o burla. Por ejemplo, la del Efebo de Pérgamo. Y por último, el episodio en el que los jóvenes protagonistas deciden raparse la cabeza para no ser reconocidos, así como, y con esto ya termino, los poemas que recita Eumolpo a raíz de su calvicie y que me parecen divertidísimos. Conociendo un poquito, ya digo, esta trama, estos rasgos del Satiricón, sabiendo a qué te estás enfrentando y aceptando que hay detalles evidentemente imposibles de comprender al 100%, por lo que ya he mencionado hasta la náusea, porque faltan cosas, pues el Satiricón en realidad se lee, como puede verse, con suma facilidad. En cuanto a si es más o menos divertido que una comedia actual o que una serie de Netflix, pues eso ya va en el gusto de cada cual. A mí, toda la situación, ya digo, que genera el atractivo de Gitón, además de lo que ocurre con Ascilto, con varios hombres y mujeres que parecen también enamorarse de este esclavo, parece esclavo Gitón, pues a mí me parece risible, máxime teniendo en cuenta que no es más que un esclavo y que llegan a adorarle hasta el punto de que casi lo convierten en un dios al que rendir algún tipo de tributo. No digamos ya lo que pasa con Eumolpo en su papel de viejo verde que desespera a la gente en sus declamaciones. La gente huye cada vez que se pone a soltar sus poemas, sus versos.
y por supuesto las alocadas actuaciones o situaciones a las que les llevan la trama porque simplemente son idiotas. Eso es divertidísimo. No sé qué es lo que vosotros le pedís a un libro, pero yo no puedo pedirle más. Así que mi consejo, mi recomendación de hoy es que leáis el Satyricon, que os atreváis y ya me contaréis qué os ha parecido. Soy José Marque y me despido hasta la próxima. Adiós.